Señor doctor Roberto Palacios Brand, jefe nacional de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, señores miembros integrantes de la Mesa de Honor, señores jueces, juezas, jefes de ODAN y jueces de la Oficina Central de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, servidores y funcionarios, a todos buenos días. Iniciamos el desarrollo del programa Conversatorio sobre Procedimiento Disciplinario de Jueces de Perú y Colombia. Este evento académico es organizado por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y la Universidad de Piura. Permítame, por favor, dejar con las palabras de bienvenida al señor doctor Roberto Alejandro Palacios Brand. Adelante. Muy buenos días con todos y todas. Un saludo muy cordial al doctor Jorge Iván Rincón Córdoba, al doctor Orlando Viñolo Cueva, al doctor Carlos Anticona Luján, que hoy van a tener un diálogo sobre una temática tan importante como es el procedimiento disciplinario, desde una legislación comparada, ¿no?, de Perú y Colombia. Pero también quiero destacar que esto puede ser el inicio de una estrecha vinculación académica y formativa con la Universidad de Piura y sus docentes. La Universidad de Piura es una reconocida universidad peruana y que su Facultad de Derecho siempre ha estado con iniciativas en temas de investigación. Y ahora pues estamos ante un tema de un abordaje interesante como es el derecho administrativo disciplinario. En el último pleno que se tuvo de los jueces de control, escuché a uno de nuestros ponentes que me acompaña en la mesa, el doctor Oscar Viñolo, decir, lo voy a parafrasear, me corregirá si es que es correcto o no, de que la litigiosidad judicial estaría poniendo en riesgo el procedimiento disciplinario, ¿no? O en todo caso lo debilitaría. Y eso me dejó pensando, ¿no? Porque en nuestro país muchas de las decisiones de los órganos administrativos que ejercen la potestad disciplinaria, como la Junta Nacional de Justicia o en nuestro caso la Autoridad Nacional de Control, las decisiones que toman muchas veces son recurribles al Poder Judicial a través de las acciones de garantía constitucional, en este caso de las acciones de amparo. Y estuve leyendo muy rápidamente una sentencia del Tribunal Constitucional que entiendo que salió publicado el día de ayer, que resuelve un proceso competencial, ¿no?, de la Junta Nacional de Justicia y una medida de suspensión provisional contra una funcionaria pública. Y hay un fundamento 35, y ahí me quedo para que ojalá lo puedan abordar, de la sentencia del Tribunal Constitucional refiriéndose a la suspensión provisional, que son las que en algunas ocasiones los jueces de control de la Autoridad Nacional de Control emiten. Establece lo siguiente: la suspensión provisional no es susceptible de control judicial por la vía de amparo o del proceso contencioso administrativo de manera independiente del acto definitivo en el procedimiento disciplinario, en tanto constituye un acto o decisión específica que forma parte del proceso disciplinario en sí, que se adopta para un mejor desarrollo del mismo. Interesante posición, interesante fundamento. Por supuesto que hay votos singulares de dos magistrados en los que, bueno, señalan que no están de acuerdo, porque los actos administrativos no están exentos de un control judicial, más aún cuando estos puedan afectar derechos fundamentales. Y citan
unas resoluciones de la Corte colombiana respecto de la suspensión preventiva. Quería dejarles esta inquietud académica y, por supuesto, práctica respecto de los alcances de la suspensión preventiva. Y agradecido, doctor Rincón, por su presencia acá. Estamos ante los jueces de control, parte de los jueces de control de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que es una institución que está en funciones desde agosto del 2023 y que su competencia es la de establecer el control funcional de los jueces y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial, a excepción de los jueces supremos. Así que bienvenido a Perú y a la Autoridad Nacional de Control. De igual manera, doctor Viñolo, y al doctor Anticona también. Muchas gracias. Tengo el honor de presentar al moderador del conversatorio, el doctor Orlando Viñolo Cueva, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, profesor de Derecho de la Universidad de Piura, vocal del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Los panelistas por Perú, el doctor Carlos Anticona Luján, juez superior responsable de la Oficina Central del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Panelista por Colombia, el doctor Jorge Iván Rincón Córdoba, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, profesor de la Universidad del Externado de Colombia, ex magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Dejo en la moderación al doctor Orlando Viñolo Cueva. Por favor, doctor, adelante. Bien, muy buenos días a todos. Señor jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, doctor Roberto Palacios Durán, muchas gracias por recibirnos en su casa, en la casa de la ANC, este órgano administrativo tan importante que acaba de ser creado en el año 2023 y que, bueno, necesita empezar a trabajar las cosas que el régimen le ha planteado. Doctor Carlos Anticona Luján, juez responsable de la Oficina Central de Procedimiento Disciplinario de la ANC del Poder Judicial. Profesor y amigo Jorge Iván Rincón, profesor de la Universidad del Externado. Señoras y señores magistrados de las oficinas descentralizadas de la ANC del Poder Judicial del país, que están en la sala y que nos ven también a través de las redes. Señores magistrados integrantes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, señoras y señores funcionarios y servidores de la Autoridad Nacional de Control, los que también nos acompañan de manera virtual y también los que están en presencia en el auditorio, señores todos. Cuando nos propusieron hacer este evento, pensamos en un tema central, porque es la clave de muchas de las cosas que se van a dar en el régimen de control de la ANC, que tiene que ver con el método comparatista. Y esto se debe a que, en el fondo, Perú y Colombia comparten varios problemas, pero también varias cuestiones de categorías jurídicas, que son las claves para poder luego entender en un lenguaje común las cosas. Entonces, en este conversatorio, para que sea provechoso para todos, vamos a tratar de comparar nuestro régimen con el régimen colombiano. Y quisiera partir por nuestro profesor visitante. ¿Nos podría explicar, profesor Rincón, cómo funciona la jurisdicción disciplinaria colombiana? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Está entroncada en el mundo constitucional? Y luego hacemos el comparativo con Perú a través del magistrado Anticona. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y a la Universidad de Piura por tan amable invitación. Señor Roberto Palacios Durán, doctor Carlos Anticona Luján, grande amigo y compañero de hace muchos años, señoras juezas, buenas tardes. Muy rápidamente, yo quiero contarles que en el caso colombiano, en forma particular, nuestra constitución política optó por generar prácticamente una jurisdicción disciplinaria. Eso quiere decir que el órgano o los órganos que se encargan de disciplinar a los jueces son jurisdicción en estricto sentido. Aunque la potestad disciplinaria materialmente es la misma, es decir, incluso aplicamos las mismas normas sustanciales, el mismo procedimiento, lo que va a variar es la clase de autoridad que aplica ese procedimiento. Es jurisdicción, es un proceso judicial y por lo tanto se decide a través de sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada. El resto de servidores públicos, el procedimiento es administrativo, es acto administrativo y el acto administrativo hace tránsito a cosa decidida porque puede ser revisado judicialmente. Pero
no solamente es en cuanto a la naturaleza de la entidad, teniendo presente pues que lo que queremos garantizar al máximo es la independencia de la rama jurisdiccional, sino adicionalmente en el ámbito colombiano, el juez, en este caso la Comisión Nacional de Disciplina, opera como un verdadero órgano de cierre en esa jurisdicción. Hay una comisión a nivel nacional y en las diferentes regiones del país, que nosotros las llamamos en nuestra división político-constitucional departamentos, funcionan las llamadas comisiones seccionales de disciplina. De tal forma que muchos asuntos, dependiendo de la categoría del juez, se conocen en las comisiones seccionales de disciplina y de hecho el recurso de alzado de apelación llega a la Comisión Nacional de Disciplina. Si estamos frente a la Comisión Nacional de Disciplina, generalmente son magistrados los que llegan allí a ser disciplinados y ella tiene que garantizar el principio de doble instancia. Yo les contaba ayer a los alumnos del programa de posgrado de la Universidad de Piura que después de la sentencia de Gustavo Petro Urrego versus Colombia, prácticamente en todas las decisiones sancionatorias nosotros tenemos que garantizar sí o sí el recurso de apelación. Claro, me quedan por fuera ¿quiénes? Los magistrados de altas cortes. Lo que serían aquí los miembros del Tribunal Constitucional. Pues en Colombia los magistrados de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, no son disciplinables por sus pares, que sería la Comisión Nacional de Disciplina. Están en una relación demasiado horizontal. Y a ellos la Constitución Política les reconoce fuero, lo cual quiere decir que su juez disciplinario es la rama legislativa del poder público. Al día de hoy nunca han disciplinado a un alto magistrado de corte, afortunadamente, porque pues que sea la rama legislativa tiene un riesgo de politización bastante grande sobre la rama jurisdiccional. Muchas gracias, doctor. De todo mi saludo al doctor Orlando Viñolo, al doctor Iván Rincón Córdoba, que nos visita esta mañana, al doctor Roberto Palacios por la invitación y a todos los presentes. En relación a este tema, en el caso nuestro, la Autoridad Nacional de Control, como bien apuntó el doctor Palacios, nace en el 2018 legalmente, pero recién institucionalmente en el año 2023. O sea, tenemos aproximadamente 3 años. En agosto de 2023, el 8 de agosto de 2023, recién empieza a funcionar la Autoridad Nacional de Control como tal. A diferencia de Colombia, en nuestro país, a nivel constitucional, no está instaurada la disciplina de control. Y esto tiene su razón de ser en que, de acuerdo a nuestro esquema, la labor de control, hacia el año 93, era propia y lo hacía el mismo Poder Judicial a través de sus propias instituciones. Antes se llamaba Consejo de la Magistratura, luego fue Oficina de Control de la Magistratura, ha tenido varios nombres a lo largo de la historia, pero, como reitero, no tenemos un reconocimiento a nivel constitucional y eso dado porque la labor de control siempre ha sido interna, es decir, el mismo Poder Judicial, que está su ley orgánica, era el que se ejercía su autocontrol. No había un control externo. Esto cambia, repito, a raíz de un hecho coyuntural que sucedió en el caso peruano, de una serie de actos de corrupción en los cuales estaban involucrados los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, y a raíz de eso se verificó o se creyó conveniente instaurar un órgano que se encargue, digamos, que sea su función ese control de los jueces, y ahí es donde nace la Autoridad Nacional de Control con la ley 23943, ¿no? Entonces, la razón de ser de esta ley fue precisamente darle una autonomía administrativa a la Autoridad Nacional de Control para que ejerza ese control de los jueces de todo el Perú, excepto los jueces supremos, pero hubo un contraste, porque en la misma ley, ¿no?, la 3943, si bien es cierto, le reconoce autonomía administrativa, acto seguido, en la misma ley dice, la Autoridad Nacional de Control es el órgano del Poder Judicial, que tiene a su cargo el control funcional de los jueces de todas las instancias. O sea, por un lado le reconoce autonomía administrativa, pero por otro lado sigue diciendo que es un órgano del Poder Judicial. O sea, no ha habido un total desprendimiento. Lo ideal, lo óptimo hubiera sido que la Autoridad Nacional de Control sea evidentemente un ente externo,
¿no? Completamente desarraigado, desvinculado del Poder Judicial. Entonces, a diferencia de Colombia, nosotros tenemos un reconocimiento legal, no constitucional. Seguimos siendo parte de acuerdo a la ley, parte del Poder Judicial, y tenemos un funcionamiento hasta cierto punto híbrido, hasta ahora. ¿Por qué? Porque todos los jueces que estamos aquí, que nos llamamos jueces de control, seguimos perteneciendo al Poder Judicial, ¿no? Seguimos siendo jueces jurisdiccionales. En este aspecto hay que destacar que, a diferencia de Colombia, nosotros no tenemos una jurisdicción de control, ¿no? Hubiera sido interesante tener una jurisdicción de control, pero no la tenemos. Quizás en el futuro se pueda, ya cuando se empiece a desarrollar, darle mayor importancia al tema de control. La Contraloría de repente puede institucionalizar esta jurisdicción de control, pero por ahora no la tenemos. Muchas gracias. Entonces, esto nos abre un campo, ¿no? La ventaja que puede ser incluir la categoría jurisdicción para ejercitar la disciplina sobre personas que tienen un vínculo de magistrado. No es un vínculo cualquiera, es un vínculo que además en la Constitución colombiana y peruana tiene una naturaleza muy particular porque tienen que ser independientes. La independencia es un tema clave en la magistratura, sobre todo judicial, la fiscal tiene otras cosas. Entonces, ¿qué ventaja encuentra, profesor Rincón, en que haya establecido la Constitución colombiana la jurisdicción frente a los hechos, frente a los sujetos que van a ser disciplinados en este modelo? Pues lo primero es que hay una garantía institucional, como dirían los españoles. Eso quiere decir que el legislador, en su libertad de configuración, no puede eliminar la institución. Cuando algo está a nivel constitucional, automáticamente se blinda el ordenamiento jurídico, porque para que el legislador pueda modificar la Constitución requiere de un procedimiento demasiado complejo, unas mayorías cualificadas, unos acuerdos políticos mucho más intensos y también mucho más extensos. Y eso hace que tengamos una garantía institucional. Mientras la Constitución no sea modificada, el legislador sí o sí tendrá que respetar el núcleo básico de esa jurisdicción. Que haya una jurisdicción también le da una connotación de alta corte. Aunque no lo llaman alta corte, pues realmente funcionan al lado, perdónenme que iba a estornudar, al lado de las otras altas cortes, al lado del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, son sus pares. Que sea una jurisdicción también implica, sin lugar a dudas, que dicen el derecho de manera distinta, fijan precedente y son superiores funcionales de las comisiones seccionales de disciplina. Yo creo que ahí hay unas ventajas que para mí son significativas, pero tal vez la máxima ventaja es crear un control, llamémoslo híbrido. Para nosotros en Colombia el control interno es el que se desarrolla por un servidor o un órgano que pertenece a la misma entidad pública donde trabaja el servidor público. Por ejemplo, en materia de disciplina de servidores no judiciales, el mayor órgano que disciplina se llama Oficina de Control Interno Disciplinario. Eso es por un tema de jerarquía. Yo les explicaba ayer a los alumnos, para compatibilizar instituciones disciplinarias con instituciones propias de la función pública, memorandos, llamados de atención, evaluación del desempeño. Ese tipo de cercanía se justifica mucho en el ámbito administrativo. Pero cuando uno saca el control a los jueces, claro, la jerarquía es rara, porque entre jueces no hay jerarquía. Por más de que el tribunal decida un recurso de apelación, pues es mi superior funcional, no mi superior jerárquico. Hay una autonomía en la labor judicial y una independencia que debe respetarse al máximo. Generar que sea la misma rama judicial del poder público, aunque sea un control externo dentro de la misma rama, garantiza esa independencia. Pero en Colombia además tenemos dos factores adicionales. El primer factor es que no nos parecemos al control de los actos administrativos peruanos. Ustedes tienen una cantidad de tribunales que realmente son administraciones públicas especializadas y cualificadas, que tienen incluso la posibilidad de declarar nulidades de las decisiones de otras administraciones públicas. En Colombia, nuestros actos administrativos se bañan de presunción de legalidad y solo el juez de lo contencioso administrativo puede afectar esa presunción de legalidad. Bajo ese esquema, a la colombiana, pues si una autoridad disciplinaria administrativa controlara a un juez, al mismo tiempo el juez controla sus decisiones, con lo cual generaríamos un círculo vicioso. Nosotros no tenemos una jurisdicción especializada en actos administrativos, nosotros jamás le dejamos a la administración que decida sobre su acto, si su acto es nulo o no es nulo. Eso es un tema muy afrancesado en el caso colombiano y eso pues condiciona todo el modelo.
Doctor, ¿y qué problemas y ventajas se ha encontrado en el modelo administrativo que ha implantado la ley del año 2023 y que, por cierto, se mantiene también en la Junta, que es una administración pública? ¿Encuentra problemas, ventajas? ¿Qué nos puede comentar? Sí, el hecho de tener un reconocimiento o un respaldo constitucional ya de por sí genera un problema, ¿no? Por ejemplo, del aproximado de jueces de control que se necesita a nivel nacional, ¿no? Un 18% nomás son jueces a dedicación exclusiva. Todos los demás son jueces que están en adición a funciones. Y eso tiene una desventaja, que lo vemos nosotros. ¿Por qué? Porque ese mismo juez de control que está controlando a sus pares no va a ser tan, a veces la imparcialidad queda un poco trastocada, ¿no? Porque hoy puedo ser yo lo que lo controle a mi colega, pero mañana puede ser mi colega que me controle a mí, ¿no? Entonces, eso sí genera una, digamos, es una desventaja en el sistema nuestro. Lo ideal sería que todos los jueces de control sean de casa, es decir, que sea una especialidad. Ya tenemos a la vista un concurso de la Junta Nacional de Justicia en la cual se van a incorporar jueces ya de control, netamente de control. O sea, ya no van a estar desvinculados del Poder Judicial y eso creo que nos va a dar una autonomía administrativa mucho mayor de la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, esa es una desventaja, es decir, el no tener jueces de control de dedicación exclusiva. Dentro de las ventajas que incorporó esta norma fue el cambiar un poco el enfoque que había antes, ¿no? Ese enfoque protector, ese enfoque inquisitivo que tenía antes la OCMA, la norma de control, se cambió. Ahora hay un enfoque más preventivo, un enfoque garantista. Fíjese que antes, por ejemplo, el juez que investigaba era el mismo que sancionaba, ¿no? Es decir, en una sola persona se recopilaba todas las funciones. Ahora no, ahora tenemos un juez que califica, un juez que hace la instrucción y otro juez que sanciona, es decir, 3 jueces distintos, ¿no? Y es más, por ejemplo, se le dan más garantías a los jueces. Antes, por ejemplo, el juez solamente se le pedía su descargo y de frente lo único que se le comunicaba era su sanción. Después de 2 años, 3 años venía su sanción. Ahora no, el juez se le comunica los cargos, ¿no? Luego hay una audiencia, ¿no? Si es que lo pide, hay una audiencia, si ofrece pruebas. Y luego, incluso hasta en la etapa de sanción, hay una segunda posibilidad de que frente a la propuesta de sanción o de absolución, las partes, en este caso el investigado, puede incluso hacer otro informe, ¿no? Es decir, fíjese, en calificación, en procedimiento, hay hasta de sanción, hay las posibilidades de que el juez, el investigado, pueda hacer uso de la palabra, incluso hasta aportar pruebas, ¿no? Con la finalidad de que este proceso sea justo. Entonces creo que en eso sí hemos ganado, ¿no? Tenemos un enfoque garantista, un proceso incluso más célere, ¿no? Recientemente hemos exhibido como, digamos, uno de los grandes logros de esta gestión, que por ejemplo, juzgar a una presidenta de la corte más grande del Perú en un año, ¿no? En un año, fíjate, con todas esas, a veces, acciones y dilaciones que puedan haber, ya es un avance. Aquello que antes duraba 4 años, 5 años, y nosotros mismos lo hemos vivido, ahora se ha cortado. En promedio, estamos 14 meses en promedio, ¿no? Y que creo que la meta de esta gestión es por lo menos el siguiente año avanzar a tener a 12 meses como promedio, ¿no? Entonces, y eso sí creo es una ventaja, un proceso más célere, más predictivo y sobre todo más garantista y en el cual se respete el derecho de defensa de los investigados. Bien, muchas gracias. Se nota pues esa combinación legalidad-eficacia que tiene el derecho administrativo al influenciar en el órgano de la ANC, ¿no? Eso se nota al momento de estas explicaciones sobre las ventajas y desventajas. Pero hay un tema central en la disciplina, ¿no? No sé cómo lo habrá afrontado el modelo colombiano, y es cómo respetar y permitir que la independencia judicial funcione actuando de una manera disciplinaria importante, eficiente,
¿Cuál es esa mezcla que han logrado en el derecho colombiano entre la disciplina y la independencia constitucional del juez, para no afectarla, para no agredirla de una manera desmesurada, ¿no? Me parece la diferencia, aquí sí, claro, son jueces, es jurisdicción y juzgan otros jueces, pero no existe esa posibilidad que describía el doctor hace algunos minutos. Es decir, realmente la jurisdicción tiene sus propios magistrados. En el caso de las comisiones seccionales de disciplina, de hecho, son magistrados de carrera administrativa, concursan. Eso automáticamente les da estabilidad en el empleo y por todos es sabido, lo he dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, que no hay mejor garantía de imparcialidad quien tiene estabilidad en su empleo. A ellos no los podemos despedir, salvo que hay una justa causa de desvinculación o lleguen a la edad de retiro forzoso, que es lo que establecen las normas legales colombianas. En el caso de la Comisión Nacional de Disciplina, ellos son elegidos por las altas cortes. Si la memoria no me falla, uno es elegido por la Corte Constitucional, otro es elegido por la Corte Suprema de Justicia y tres son elegidos por el Consejo de Estado. Las altas cortes colocan las personas del máximo órgano, del máximo tribunal, que son los encargados, digamos, de hacer parte de la Comisión Nacional de Disciplina, por un periodo que nosotros llamamos individual, es decir, un periodo de 8 años. Y eso pues lo que va a generar obviamente es que tengamos también estabilidad. No una estabilidad como la de la carrera administrativa, pues porque obviamente no es hasta la edad de retiro forzoso, sino hasta el momento en que se cumpla su plazo. Se revisan hojas de vida, se mira obviamente que tengan experiencia en temas de derecho administrativo, en temas de derecho disciplinario, y se genera obviamente todo lo que tiene que ver con la posible elección de los mejores. No siempre ocurre, pero teóricamente deberíamos elegir a los mejores para estar en el órgano más importante de la jurisdicción disciplinaria. Y en referencia al ejercicio disciplinario respecto a los disciplinados, ¿cómo buscan ese equilibrio entre la independencia del juez que va a ser procesado y la disciplina? ¿Qué han ideado dentro de la jurisdicción colombiana? Para nosotros la independencia y la imparcialidad se separan, son dos cosas distintas. La independencia yo la garantizo cuando otra rama del poder público no interfiere con la función jurisdiccional. O sea, es impensable en el ámbito colombiano, salvo en el caso de magistrados de altas cortes, que otras ramas del poder público condicionen a los jueces, porque finalmente los jueces también son los verificadores y son quienes aseguran la legalidad y controlan otras ramas del poder público. Entonces, ese círculo vicioso para nosotros sería impensable. Otra cosa es la imparcialidad. La imparcialidad se garantiza a través de fórmulas de estabilidad, pero también a través de la manera en cómo hemos diseñado el procedimiento de carácter, en este caso, disciplinario. Es un procedimiento que es idéntico al ámbito administrativo, pero que obviamente tiene garantías inmensas. Nuestro proceso disciplinario, Orlando lo conoce bien, es no penalizado. Lo siguiente, los principios del derecho penal están prácticamente todos: favorabilidad, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, presunción de inocencia, doble conformidad, no reformatio impeius, y eso automáticamente baña al juez de la necesidad de aplicar esos principios, de separar instrucción respecto de juzgamiento, que es otro de los aspectos que usted señalaba. Eso garantiza la imparcialidad. La independencia para nosotros es que otras ramas del poder público no tengan injerencia. Eso es fundamental porque se condicionaría muchísimo la actividad del juez donde una administración lo juzgara. Entonces, la idea de jurisdicción es para mantener a raya a otras ramas del poder público, y a eso nos referimos nosotros con la independencia en el caso colombiano. Doctor, ¿cómo son los problemas de la independencia de los jueces? ¿Ha usted notado argumentos de defensa en las imputaciones disciplinarias referidas a la independencia, o siempre van, o no se aplican bien, o no se entienden bien? ¿Cómo usted lo nota en el mundo peruano? A ver, cuando se da la ley 39 que repito, crea la Autoridad Nacional de Control, acá se señala bien claro, el artículo 102.1, que es la modificación de la ley orgánica, que la Autoridad Nacional de Control es el órgano del Poder Judicial que tiene a su cargo el control funcional, ¿no? Funcional. Es decir, nosotros, y también lo dice la misma ley, y también lo ha trazado la misma ley de la carrera judicial, no controlamos la motivación de las resoluciones judiciales, ¿no? Es más, la Autoridad Nacional de Control, en el primer pleno nacional de jueces de control que tuvo a
se llevó a cabo el año 2023, a pocos meses de iniciarse como gestión, la nueva gestión, elevamos a la categoría de acuerdo plenario que no era pasible de control la motivación de resoluciones judiciales. Es decir, si una decisión judicial expresa las razones, obviamente lógicas, coherentes, de una decisión, nosotros no podemos entrar a tallar, a buscar, a cuestionar ese criterio del juez. Es decir, la diferencia de criterio no es pasible nosotros de materia de control. Entonces, en ese sentido, solamente nos limitamos al control funcional. Entendiendo control funcional, es decir, la conducta, el desempeño, ¿no? Lo que exhibe el juez, tanto en su vida pública como en la vida privada, que es pasible de ser conocida. Acá hemos permanentemente lanzado el mensaje de que el juez no solamente es juez durante su jornada de trabajo, sino que también es juez en el resto del día, en sus demás actividades. Y hemos puesto mucha relevancia en el sentido de que exigirle al juez un alto estándar, ¿no?, de conducta frente a la sociedad, porque entendemos que el juez es el depositario de un encargo que nos ha dado la sociedad, y esa sociedad, ese encargo no puede ser vulnerado, no puede ser millado, ¿no? Pero claro, eso siempre y cuando, repito, es su tema funcional, es su conducta, en lo que es su desempeño como tal, es decir, sus resoluciones. Nosotros no entramos, ¿no? Respetamos la motivación, la independencia, ¿no? Y tratamos siempre de ver que la imparcialidad que sea un paladín del ejercicio de la función. En cuanto a nosotros, como decía antes, ¿no?, todavía tenemos ese punto negativo de que los jueces de control son todavía jueces jurisdiccionales, es decir, vienen del Poder Judicial. El día que los jueces de control sean completamente desarraigados del Poder Judicial, ese día creo que la institución se va a fortalecer más, ¿no?, en independencia de la institución como tal y también en independencia de sus jueces, ¿no? Obviamente, siempre hay una vinculación, porque muchos de los jueces que antes han sido jurisdiccionales ahora incluso están postulando para jueces de control, pero y ahí hay un punto favorable, porque conociendo el desempeño de los jueces, conociendo la trayectoria de los jueces, yo creo que siempre vamos a llegar a un momento en que el juez de control va a tener esa respetabilidad que se merece, ¿no? Y en todo caso va a ser posible también con esa respetabilidad ganar, pues, digamos, un mayor realce, ¿no?, de la entidad, en este caso de la Autoridad Nacional de Control, y estoy seguro que es una de las metas que esperemos que al final de la gestión se pueda lograr, ¿no? Muchas gracias, doctor Anticona. Uno de los temas más duros de la disciplina de magistrados es la flagrancia, ¿no? Todos estos elementos que tienen que ver con hechos que necesitan un bajo estándar de prueba porque están totalmente vistos, incluso son de conocimiento público muchas veces. Lo acabamos de ver hace una semana con un tema delicado que ha pasado con un fiscal. Entonces, no sé, Jorge Iván, ¿tú qué nos puedes contar sobre las imputaciones disciplinarias frente a hechos en flagrancia? ¿Han tenido experiencia sobre esto? ¿Qué nos puedes comentar? Nosotros no tenemos la figura de la flagrancia en el Código Disciplinario establecida de manera explícita. Eso también es importante que nosotros lo digamos. Eso no quiere decir que no pueda haber flagrancia, porque al final lo que quiere decir es que hay un hecho que es constatable fácilmente y por lo tanto habrán unos elementos de juicio que ya no son necesarios hacerlos. Eso quiere decir que si hay flagrancia, realmente lo que nosotros hacemos es comprimir el procedimiento. En lugar de hacer la fase de instrucción, el auto de apertura de investigación ya trae en sí el pliego de cargos y por lo tanto casi que nos restringimos a la etapa de juzgamiento. Pero realmente es un procedimiento que nosotros vamos a llamar abreviado,
pero es facilitarle al operador pues que ya no tiene que adelantar una fase que precisamente estaba encaminada específicamente a establecer si habían elementos suficientes para imputar responsabilidad. Y aquí quiero aclarar que aunque haya flagrancia, la presunción de inocencia todavía existe y por lo tanto hay que permitir el derecho a contradicción y defensa. Lo que estamos abreviando, valga la aclaración, es la fase de instrucción, pues porque ya hay elementos probatorios suficientes, pues es que está in situ cometiendo la falta disciplinaria, ese elemento ya me facilita a mí elevar el pliego de cargos y comprimir el procedimiento. Entonces, el procedimiento es uno, pero lo podemos volver abreviado en esos casos puntuales cuando los elementos de juicio ya están sobre la mesa y yo ya no tengo que adelantar en este caso la instrucción, que es un tema muy motivado, pues porque Colombia, que es muy respetuosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte ha sido muy crítica de ámbitos donde no tenemos instructor y juzgador. Y en este caso, estamos renunciando a esa fase de la instrucción y pasando directamente al juzgamiento, que es como solucionamos aquí. Quiero hacer dos acotaciones a propósito de la pregunta anterior. En Colombia jamás nos ocurriría a nosotros tampoco hablar de que el control disciplinario recae sobre la decisión, sobre la sentencia o sobre los autos que se profieren en un proceso, precisamente porque la labor del juez no es controlar las decisiones, del juez disciplinario no es controlar las decisiones de otro juez. Para eso hay unos recursos, para eso hay unas solicitudes de nulidad y todos los mecanismos procesales que el ordenamiento jurídico establece. Realmente lo que más nos interesa a nosotros son los deberes que ese juez tiene en el ejercicio de la labor, los derechos que le reconocemos como servidor público y que por lo tanto a veces se extralimitan en el ejercicio de los mismos, o que incumpla el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses, que asesore a otros jueces en temas que no son propios de su despacho, que de repente empieza a presentar interés por subastas, que él tiene conocimiento para comprar inmuebles. Son ese tipo realmente de faltas disciplinarias las que nosotros vamos a revisar. El contenido de la sentencia, hay unos recursos que existen para ello. Ahora, en el caso colombiano, y eso sí que ha generado mucho debate y ayer lo debatíamos muchísimo con el grupo, nosotros somos muy respetuosos de derechos fundamentales, pero al mismo tiempo nuestro régimen jurídico trae conceptos jurídicos indeterminados, y yo les decía ayer a los estudiantes cómo conservar una conducta intachable. Es muy complicado disciplinariamente, eso es de la tipicidad. Lo siento, pero tenía que decirla. La conducta intachable, ¿según quién? Claro, hay comportamientos que son fáciles. El juez que fue, no sé, visto en un hotel, voy a colocar un ejemplo terrible, en donde, por ejemplo, en todas las ciudades turísticas del mundo, pues está claramente prohibido tener cualquier tipo de tráfico sexual con menores de edad. Entonces ahí a ninguno de nosotros nos queda la duda y todos diríamos sí. Hay casos fáciles. Y la señora de Colombia, que a Orlando le encanta el caso porque yo lo hablo cada que me preguntan esto, que en su Instagram, medio desnuda, porque era una juez, sencillamente mostraba su cuerpo en sus redes sociales y en su red social aparecía que era juez. ¿Qué hacemos con ese caso? No, pero es que en el otro evento ya sí tiene que responder, pero este caso puntual, la mitad de este auditorio podría decir que él no conservó una conducta intachable y la otra mitad podría decir que sí, que no tiene nada que ver con su función judicial y que es su imagen. Eso es muy complicado para nuestra Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional colombiana, cuando eso ocurre, dice, mire, cuando un concepto es tan indefinido y al final queda al arbitrio del operador decidir cuándo hay y cuándo no hay falta disciplinaria, no es un concepto jurídico indeterminado. Es un criterio vago e impreciso que no permite con claridad definir el contenido de la falta y por lo tanto rompe el principio de tipicidad y particularmente la característica de la tipicidad cierta, porque un concepto jurídico indeterminado admite solo respuestas de sí o no constatables objetivamente, no tal vez, no de acuerdo al operador. Por eso a mí me llamaba mucho la atención ese criterio. Hay escenarios muy fáciles donde todos estaríamos de acuerdo, pero hay otros en los que no. El cuento completo es que a la señora se le dispara la cámara y está en ropa interior fumando mientras está en una audiencia. Y yo ahí les explicaba a los estudiantes que ni siquiera necesito ese concepto jurídico indeterminado.
Ya tiene unos deberes como juez, de cómo, bueno, no sé qué estaba fumando, pero tiene unos deberes como juez. Ella tenía que llevar una toga, tiene una manera de comportarse. Yo puedo apelar a sus deberes funcionales sin necesidad de apelar al concepto jurídico indeterminado, pero lo tenía que decir. Fumando un alucinógeno en medio de una audiencia, tenías que completar la frase. Bueno, doctor, los temas de flagrancia son durísimos para el Poder Judicial y la verdad es que a los ciudadanos de nuestro país siempre estos temas nos llaman la atención y lo que se nota mucho es que no tenemos en el sistema respuestas, ¿no? La Junta entra en un problema, tiene que esperar que la autoridad les envíe la propuesta de destitución. Es un problema serio. ¿Usted qué estrategia idearía para la flagrancia? A ver, hace rato decía que nosotros ahí tenemos un diseñado un procedimiento garantista con 3 etapas: calificación, investigación y sanción. Pero, obviamente, no podemos cerrar los ojos ante a veces hechos que ocurren de flagrancia, básicamente corrupción o relaciones extraprocesales. Por eso es que en el reglamento de procedimientos administrativos que tenemos actualmente en vigencia, hemos diseñado 2 procedimientos breves. El primero es el procedimiento de trámite preliminar urgente y el otro es el de comisión de intervención inmediata. Esos 2 procedimientos. El primero, en el caso de trámite preliminar urgente, cuando un juez constata un hecho flagrante, ¿no? Por ejemplo, una corrupción, una relación extraprocesal o a veces, como dicen, una conducta intachable, pues es evidente, ¿no? Por ejemplo, un juez que fue encontrado ebrio durmiendo en la plaza de armas. Entonces, bien, ¿qué más evidencia que eso? O un juez que se accidentó en estado etílico, ¿no? Entonces, en esos casos, entra a tallar este trámite que nosotros le hemos denominado trámite especial de investigación preliminar urgente, ¿no? En casos flagrantes, en casos de connotación social. Y aquí el procedimiento es breve, porque ya mayormente no se necesita más pruebas. Se recopila, se designa un juez, en este caso de la unidad de calificación, hace la investigación y pasa inmediatamente a la oficina la unidad de procedimientos administrativos disciplinarios para que se aperture el mismo, ¿no? Y en el caso de la comisión de intervención inmediata, también tiene una connotación rápida, sino que a diferencia del trámite preliminar urgente, esto se da en aquellos casos en los cuales la imagen, la respetabilidad del Poder Judicial ha sido mediada gravemente. En casos, por ejemplo, los cuellos blancos, ha habido casos en los cuales en cortes hemos verificado, ¿no?, mafias de jueces y abogados, ¿no? Abogados que presentan demandas a jueces que son sus conocidos y los jueces no se abstienen, ¿no? Sobre todo tráfico de tierras, ¿no? Entonces, en esos casos hemos intervenido de forma inmediata. Hoy, por ejemplo, en la mañana escuchaba una exposición sobre los resultados de una encuesta que se ha hecho de corrupción en el Perú. La institución, de acuerdo a esta encuesta, que tiene más alto índice de corrupción, el Congreso, 86% de percepción de corrupción, seguida por el Ministerio Público, seguida por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, a diferencia de lo que sucedía, y así se hacía esa comparación, que en la última encuesta de corrupción en el año 2022, el Poder Judicial tenía alrededor de 46%, ahora tiene 33%. O sea, ha disminuido su percepción de corrupción del Poder Judicial. Y esto nosotros lo vemos también en nuestra labor, ¿no? A diferencia de antes, cuando dicen, no, el Poder Judicial son corruptos, todos los jueces son corruptos. Y a veces vienen acá y las personas quejadas dicen, quiero que todos los jueces de la corte de tal son corruptos. Díganos los nombres. No dicen nombres. Díganos el hecho de corrupción. Tampoco no dicen el hecho de corrupción. ¿Usted litiga ahí? No, pero me han dicho. O sea, a diferencia de lo que la ciudadanía puede percibir, la mayor cantidad de procesos que tenemos nosotros son por retardo judicial. Corrupción, es bajísimo el índice de casos de corrupción.
Y esto tiene que ver, creo, con un hecho, y a pesar de que a veces no lo quieren vincular, creo que hay una relación. Antes los jueces había una enorme diferencia en el aspecto remunerativo, ¿no? Lo que ganaba un juez titular y lo que ganaba un juez supernumerario, había una gran brecha. Y esto también es estadística, la mayor cantidad de jueces, o la mayor parte de jueces que son encontrados en hechos de corrupción, son supernumerarios. Los jueces titulares no. Bajísimo, casi nulo, los casos de jueces titulares que incurren en actos de corrupción. Y creo que esto tiene colación con la remuneración, porque los jueces ahora, no me dejarán mentir, están bien remunerados. Entonces, un juez que esté bien remunerado y que se dedique encima a realizar actos de corrupción, ya creo que ya colindaría con lo delincuencial, ¿no? O sea, eso ya creo que ya sería un ser incorregible, ¿no? No quiero decir que esto, la corrupción tenga que ver con el aspecto remunerativo, pero sí tiene una incidencia, ¿no? Sí tiene una incidencia. Y eso lo vemos nosotros, porque nuestros casos de corrupción son muy pocos. Ahora, en los casos de flagrancia sí, pues a veces el cuestionamiento viene por eso, es decir, ¿ese hecho era realmente flagrante? Por ejemplo, acá nos pasó un tiempo en que, como tenemos audiencias virtuales, ¿no? Igual que en Colombia, los jueces muchas veces se olvidaban de apagar sus cámaras y estaban durmiendo, ¿no? Dormían durante las audiencias, no sé si... Y yo recuerdo que investigamos a un juez y el juez nos dijo que había tomado unas pastillas porque sufría de una enfermedad y esa pastilla lo hacía dormir, ¿no? Entonces decía, pero la cámara, ¿no? La cámara se ve porque está plácidamente dormido, ¿no? Y así empezaron a nivel nacional a replicar a jueces, y a tal punto que hubo un calificativo decía jueces dormilones, casos de jueces dormilones. Y era Callao, Lima, en varias. En otro hecho también, por ejemplo, en una audiencia, un juez interrumpía la audiencia y decía que se reprograme, pero o sea, su voz era un poco distorsionada. Cuando de pronto se prende la cámara, se ve que este juez está en polo, era un juez de la selva, estaba en polo completamente sudado y estaba en una cantina. Por eso es que él pedía que se reprograme, porque obviamente no estaba en su despacho y estaba en una cantina, ¿no? Entonces, la virtualidad nos ha llevado ahora, o sea, el hecho de la flagrancia ya no es encontrarlo de frente, que digamos ahí uno va y lo encuentra ahí con las manos en la masa. Ahora la virtualidad también nos ha dado esa posibilidad de poder verificar hechos que muchas veces ya son pues irrefutables, ¿no? Una persona ebria, una persona que está durmiendo, ¿no? A veces hay personas que están haciendo audiencia y están manejando su carro, saben que están en un supermercado haciendo sus compras, y son hechos también, digamos que no, a veces no requieren una mayor confrontación, ¿no? Pero sí se da, ¿no? Muchas gracias. Sí, es interesante la casuística, sobre todo del juez que está en la cantina, un poco raro, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las infracciones más usadas o más relevantes del modelo colombiano? Acá tenemos una que es importante, que seguramente el doctor Anticona la tratará, que es la relación extraprocesal, pero en Colombia, ¿cuál es la infracción o las dos o tres más importantes? Tiene que ver o bien con que haya un delito, porque nuestro ordenamiento jurídico, el Código Disciplinario, señala que es falta disciplinaria gravísima cometer cualquier delito doloso que tenga una relación directa con las funciones del empleo. Entonces, si por ejemplo el juez recibió dinero para realizar algún tipo de sentencia, incluso ni siquiera para favorecer, sino por realizar su trabajo, porque el cohecho también es impropio, no solamente el cohecho propio, pues obviamente estaríamos frente a una falta disciplinaria. Ahí hay una discusión del non bis in idem que uno podría traer a colación porque está confluyendo el derecho penal y el derecho disciplinario, y para mí eso es complejo desde el punto de vista de la garantía, pero tradicionalmente hay elementos de carácter delictivo. También cuando hay amistad entre el juez y por supuesto la persona que está decidiendo y no se pone de por medio el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, pero sobre todo de impedimentos. En las normas procesales, cuando yo he sido representante de alguien, tengo un interés directo en la persona que acudió a mi despacho, yo debo ponerlo de manifiesto para que me aparten del conocimiento de ese caso y garantizar al máximo la imparcialidad. También por ese tipo de temas
tenemos algunos procesos de carácter disciplinario. Luego, cuando yo tengo información privilegiada por mi cargo y la utilizo para beneficiarme a mí a un tercero. Por eso el Código Disciplinario, cuando habla de las faltas, dice, oiga, usted juez, ¿cómo se va a interesar en una subasta para adquirir un bien a nombre suyo, de su esposa o de un familiar? Pues no le queda bien a usted. Usted hace parte de la justicia y es usted el que está ofreciendo el bien, usted se está beneficiando de la labor judicial de la cual estamos nosotros, en este caso, hablando, de la cual estamos hablando y respecto a la cual usted tiene que ser lo más digno y probo posible. Sí, nosotros no, el tema del juez alicorado, salvo este caso, esta juez que yo les contaba es muy sui generis en el caso colombiano. O sea, el caso del juez alicorado, el caso del juez es más raro en el ordenamiento jurídico colombiano, pues les soy completamente sincero. El caso de la juez es de esos ejemplos que uno busca casi que es una arenita dentro de una cantidad pues sí, de una playa completa, porque es más raro que nosotros estemos en esos contextos. Es decir, obviamente si hubiera un juez en una cantina, pues lo sancionaríamos disciplinariamente, no me malinterpreten, lo que me refiero es que no es lo habitual en el ámbito sancionatorio, porque tradicionalmente el juez tiene la obligación de ir al despacho, que es donde está todo dispuesto tecnológicamente para que él se conecte, y de hecho tiene la obligación de tener la cámara prendida. Por eso lo de la juez que yo les estaba contando era sui generis. De entrada tenía apagada la cámara cuando se está prohibido. Las partes pueden apagarla si el juez no les exige que la prendan además, ¿no? El juez puede exigir que prendan la cámara por un tema de mediación, de saber quién me está hablando y demás. Pero el juez debe tener prendida la cámara. Por lo tanto, hay una manera de estar vestido. Todo juez debe portar la toga en Colombia por un tema de la dignidad del cargo. Entonces hay una cantidad de condicionantes y de deberes que hace que tradicionalmente este tipo de faltas no sean las que más nosotros juzgamos. El tema de la dilación es muy complicado en Colombia, pues porque tenemos atraso judicial. Después, salvo que uno demuestre que el retardo es injustificado, que yo lo explicaba ayer, pues realmente podríamos sancionar, porque hay un elemento de culpabilidad que está presente. Pero pues si el juez está sobrecargado de trabajo y tiene 3 personas que lo ayudan, pues actúa como pueda. Y sí, pues hay un atraso judicial de 10 años, pero es que cuando yo llegué recibí 5.000 expedientes. Y por más de que esté haciendo la labor, pues continúo atrasado. A veces la dilación se debe a la parte. Yo les explicaba ayer, ¿cuántos abogados no son expertos presentando memoriales a ver si les vence un término y creen que la mejor defensa es dilatar? Pues nadie en derecho puede alegar su propia culpa. No sea descarado, señor abogado. Usted dilata y luego acusa al juez por la dilación que usted está generando dentro del proceso. Muchas veces el legislador se imagina que todos los casos son fáciles y no todos los casos son fáciles. Hay casos que ameritan más tiempo por el número de pruebas, por el número de implicados, porque hay que practicar pruebas en el extranjero. Entonces, ahí lo que generalmente cuando nosotros hablamos de dilación injustificada, lo que estamos analizando realmente es el elemento culpabilidad. ¿Cómo usted está actuando frente a esa tardanza? ¿Usted tiene los medios? Si yo quitara a Juan, que es juez, y pusiera a Pedro con los mismos servidores que le sirven en su despacho, ¿podría actuar de otra manera o seguiría en el mismo atraso? Pues seguiría en el mismo atraso porque muchas veces el problema es estructural, no es de Juan. Habrá que mirar cuándo es de Juan. Cuando Juan, de manera decidiosa, hizo esto, este expediente me da pereza, me salto el orden y sigo al siguiente. Eso sí que genera falta disciplinaria, porque hay un orden también de llegada a los expedientes, que es la manera en cómo se deben resolver. Sí, en el derecho administrativo peruano está el error involuntario, el error invencible, ¿no?, que introdujo la ley de procedimiento. Doctor, ¿cuáles son las infracciones más vistas en la Autoridad Nacional de Control? ¿Nos puede dar alguna? Sí, lo que decía en ese momento, tenemos el mayor índice en retardo, ¿no? En retardo. Justo en el pleno que usted estuvo también, vimos el tema de retardo judicial, ¿no? Y siempre había diferentes criterios, ¿no? Ahí los jueces dicen, oye, pero usted me está juzgando, pero investigando por retardo, pero yo no tengo personal. A veces eso puede ser cierto, pero nosotros también damos incidencia al tema de la gestión. O sea, si el juez, yo llego a un juzgado, yo he sido juez de paz,
el día que llegué a un juzgado de paz en Chimbote, encontré una máquina de escribir, una planilla de este tamaño. Y tenía una sola secretaria y un solo auxiliar. Nada más ese era todo mi personal. ¿Y qué veíamos? Veíamos pues, procesos de alimentos, habíamos faltas, ¿no? Procesos laborales. Lo que antes veía un juez de paz laboral, ¿no? Ahora ya se ha especializado, hay jueces de paz de familia, laboral. Entonces veíamos todo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Con mi propio peculio, dotar computadoras en mi propio despacho. Porque si iba con máquina de escribir no iba a avanzar nunca, ¿no? Ordenar. Es decir, procesos de familia veíamos tal día, procesos laborales tal día, faltas tal día, procesos civiles tal día, ejecuciones tal día. Esa era la gestión. Y eso es lo que hemos hecho incidencia en este pleno, es decir, no basta solo con ir y decir, estoy verificando que efectivamente tienes carga, que efectivamente no tienes personal, que no tienes logística, no tienes internet, entonces por eso tu retardo está justificado. No. No solamente es necesario analizar ese tema, sino también analizar qué hizo el juez, ¿no? ¿Qué hizo ante esa situación? Si yo estoy en un juzgado 5 años atrasados y no tomo ninguna acción, también es parte de la desidia, ¿no? También es parte de la desidia. Es decir, el juez no puede decir, yo soy juez titular acá, tengo ya 10 años de juez, y todos los años tengo la misma carga, el mismo atraso. Tampoco, bueno. Entonces ahí también importa verificar la gestión. En el Perú existe, en la visita que hacemos nosotros, por ejemplo, buenas prácticas en juzgados y en salas que se deben replicar, porque si, imagínense, visitamos un juzgado, el primer juzgado civil al día, de la misma corte, el segundo juzgado civil atrasado, con audiencias casi llegando al 2026. Y el otro no, audiencias 2 o 3 meses, de la misma corte. O sea, diferentes cortes, la misma estructura, el mismo personal. ¿Y cómo es posible que un juez esté al día y el otro no? Gestión, ¿no? Tema de gestión. Pero sí, pues los procesos de retardo injustificado por hora son los de mayor connotación. Luego tenemos, por ejemplo, el tema de incumplimiento de los deberes, ¿no? Incumplimiento de deberes que es ocupa también una alta carga en caso nuestro. Son muy, por ejemplo, ¿no? A veces los jueces olvidan, ¿no? De que existe un mandato constitucional que señala que los jueces no pueden dedicarse a otra labor que no sea la función jurisdiccional, salvo docencia y por 8 horas. Y a veces, ¿qué encontramos? A veces encontramos jueces que tienen negocios, ¿no? Que jueces que son concesionarios, ¿no? Jueces que tienen inmobiliarias, jueces que se dedican a la docencia más horas de las debidas, más de las 8 horas. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, eso merma, cualquiera dice, no, yo no estoy, no altero nada, no modifico, no le perjudico nada al Poder Judicial porque yo me dedico mis 8 horas. Eso no es tan cierto porque, claro, uno puede dedicar sus 8 horas, pero además también hay la parte del esparcimiento, ¿no? Es decir, la vida familiar, ¿no? Un juez que esté dedicándose a la docencia sábados, domingos, ¿usted cree que va a llegar con la misma voluntad de trabajar el día lunes? No, ese juez va a llegar agotado, va a llegar estresado, ¿no? Y eso a veces ¿en qué se traduce? Por ejemplo, algo muy frecuente que estamos verificando últimamente es que esos jueces que llegan estresados, que están sábado y domingo ahí ejerciendo otro tipo de labores, llegan y maltratan al personal, ¿no? Se ha vuelto muy común el maltrato al personal. Ya no hay esa respetabilidad, esa labor. A veces los jueces siguen pensando que están así como el virrey, ¿no? En una jerarquía superior y que alzando el tono o maltratando al personal ellos tienen que trabajar, ¿no? Se olvidan que la labor judicial es un trabajo en conjunto, no es un trabajo en equipo, ¿no?
Si yo no tengo una buena relación con mi personal, si no me llevo bien, si no trabajamos en sinergia, difícilmente ese despacho va a prosperar, ¿no? Luego tenemos también el tema de las relaciones extraprocesales, ¿no? En el Perú, fíjese que es una realidad que a mí me sorprendió bastante, es que los jueces siguen pensando que, por ejemplo, yo puedo pertenecer a un estudio jurídico, me voy de juez, pero sigo manteniendo una relación con ese estudio jurídico, ¿no? Frecuentemente los visito, yo participo en actividades de ese consultorio jurídico, y cuando llegan casos de ese consultorio jurídico, yo no me inhibo. ¿Por qué? Porque no se me da la gana de inhibirme, ¿no? No, dice, porque yo soy imparcial. ¿Usted cree que va a ser imparcial cuando yo pertenecí a un estudio jurídico con el cual sigue teniendo vínculo al resolver un proceso? ¿No? Por ejemplo, hemos constatado que jueces, ¿no? Hay jueces que salen de trabajo y siempre hay un carro que los espera y los lleva a su casa, y el carro, ¿quién es el conductor? Un abogado. Un abogado litigante en su despacho, ¿no? Que tiene casos de usurpación de tierras y de grandes hectáreas de tierra. ¿Ese juez ustedes creen que va a ser imparcial? ¿No? Y el juez dice, no, eso que me traslade en mi vehículo no viola mi independencia, yo soy imparcial, ¿no? O sea, todavía nos cuesta a los jueces en el Perú, ¿no? Internalizar digamos, esa responsabilidad que nos ha dado la sociedad de ser depositarios de la fe, en este caso de la fe, para resolver temas jurisdiccionales, ¿no? Y a veces, acá, muchas veces nosotros mismos, a veces ni nos reunimos, ¿no? Porque decimos, no, nos pueden vincular con un tema. Muchos de nosotros a veces hemos perdido hasta amigos, hemos perdido nuestro círculo social, porque precisamente decimos, no, yo no puedo seguir pernoctando este club, porque este club mañana pasado puede tener un proceso en mi juzgado, ¿no? Y obviamente tengo que transmitir esa imparcialidad, ¿no? Yo siempre pongo ejemplo, digo, a ver, porque la jueza dice, no, pero yo juego pelota con él, yo juego pelota, compartimos actividades lúdicas. Ya, está bien, tú compartes. ¿Y con otra parte compartes es lo mismo? No, no. Entonces, por más que se diga que no vulnero mi imparcialidad, ¿no? Ya desde el mismo momento que te estás vinculando con una de las partes, con el abogado, ¿no? El otro está en desventaja, porque no tiene la misma cercanía que tiene este abogado, ¿no? Entonces, las relaciones extraprocesales también es una fuente muy común de procesos disciplinarios, como reitero, porque los jueces todavía no entendemos que tenemos altos deberes que cumplir en la sociedad, ¿no? Muchas gracias. El problema incluso se va a agudizar con el tema de incompatibilidades porque hay ahora mucha actuación en el mundo virtual a través de streaming, a través de ciertos elementos que va a tener que irse analizando poco a poco en Perú. O sea, hay varias cosas también que ver a futuro, entendiendo hasta dónde se extiende la incompatibilidad con universidades. Y antes de pasar al tema de las preguntas del público, profesor Rincón quería introducir una glosa, ¿no? Sí, pero como precisiones puntuales. Es decir, es obvio que en el tema de la tasa judicial uno tendría que mirar cómo ha gestionado el despacho. No es que yo me quede cruzado de brazos. Cuando yo digo hay razones objetivas que justifican un atraso, es que por más de que yo gestione, pues si tengo una sobrecarga excesiva, es la sobrecarga excesiva la que me mantiene en el atraso. O sea, muchas veces la rama jurisdiccional no toma la decisión, por ejemplo, de suministrar más personal. Y objetivamente hay quienes saben medir cargas de trabajo y quienes están ahí están trabajando no un hombre, sino 2.5 hombres, 2.5 mujeres, están dando todo de sí y aún así seguimos en el atraso judicial. Es decir, podríamos achacarle esa clase de responsabilidad. Usted ponía un ejemplo que yo automáticamente diría, yo no le puedo exigir a otra persona eso. Yo llegué y compré unos computadores.
No es deber del servidor público en Colombia suplir lo que la rama judicial debe hacer como empleadora. O sea, usted tiene que darme los medios para cumplir mi función. Si usted a mí no me da los medios para cumplir mi función, automáticamente no me puede achacar que por la ausencia de esos medios se genera atraso. Porque claro, yo entiendo que la persona llega y quiere ser lo más diligente posible, saca de su bolsillo, compra los computadores, pero ¿le puedo exigir ese deber a quien no compró esos computadores? Yo creo que no. Jurídicamente yo no puedo exigirle ese deber, porque no es su deber suministrar los medios. Es en este caso de la institucionalidad. A eso me refiero yo con que hay una cantidad de elementos estructurales que uno debe tener en cuenta cuando valora ese componente. Y lo último que quiero decir es la incompatibilidad. Funciona en Colombia, por supuesto. Es claro que el juez no puede hacer nada más allá de dictar horas de clase, pero nosotros la incompatibilidad la hemos entendido en el caso de las horas de clase dentro de su jornada laboral. Eso quiere decir que dentro de su jornada laboral puede dictar a la semana máximo 5 horas, pero si el juez dicta un sábado, salvo que sea un juez de esos penales que le toca trabajar los sábados, pero dicta un sábado todo el día de clases, pues la docencia no es incompatible y no está generando una alteración a su jornada laboral. Ahí habría que mirar obviamente el régimen de jornada laboral que tenga el juez, porque no es lo mismo un juez de garantías, que está todo el tiempo, a un juez civil que su jornada laboral va de lunes a viernes. Entonces también eso se empieza a mirar, porque en derecho sancionatorio, cuando algo me admite muchas interpretaciones, yo siempre he de optar por la más beneficiosa, siempre. Bueno, eso cambió en Perú, antes era así, pero cambió porque había mucho abuso también. La Junta, el antiguo CNM lo cambió, ¿no? Bueno, no sé si hay preguntas del público. Nos sometemos al público. Gracias. Doctores, perdón, las preguntas del público, por favor, el micrófono tenemos adelante. ¿Algún juez o jueza desea intervenir respecto de las exposiciones de esta mañana? El doctor Rincón Córdoba, el doctor Viñolo Cueva y el doctor Anticona Luján van a resolver. Permítame una sugerencia, las preguntas que sean de manera puntual. Gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias por las disertaciones muy claras, didácticas, doctor Palacio Bravo. Mi pregunta es, en cuanto al que usted refiere, que en Colombia la función de control es una función jurisdiccional, ¿no es cierto? Reconocida por la Constitución como tal, ¿no? Como un fuero jurisdiccional, al igual que el Poder Judicial, ¿no es cierto? Por lo que hay cierto respeto a la independencia, ¿no? Los jueces no pueden dejar sin efecto decisiones así nomás respecto de los órganos de control. Nos hizo referencia que hay comisiones nacionales disciplinarias, creo, ¿no? Constituidos por funcionarios elegidos por 8 años, por instituciones, ¿no? Por las altas cortes, pero también nos refirió de que hay otra instancia que son cortes, ¿no? Jurisdiccionales, ¿no? O sea, yo quisiera saber si estas comisiones son una instancia de repente que ejercen función jurisdiccional o no, y las altas cortes que usted hizo referencia son instancias, digamos, en revisión y que sí ejercen función jurisdiccional. Y también usted nos mencionó de que como ejercen función jurisdiccional, las decisiones de los órganos de control en Colombia no podrían ser dejadas sin efecto por los jueces, digamos, ¿no? Por las instituciones judiciales. Pero que hay supuestos que sí, por las cuales sí podrían, digamos, revisar las decisiones de los órganos de control. Me imagino que esos supuestos son muy restrictivos. Por ejemplo, acá en nuestro sistema, los órganos de control ejercen función de control y que sus decisiones constituyen cosa decidida y no cosa juzgada, como en el caso de Colombia, ¿no? Incluso pueden ser cuestionadas vía proceso contencioso administrativo, vía acción de amparo, y como en el caso que nos refirió el doctor Palacios, en el caso del TC, respecto a un amparo en el cual el órgano judicial dejaba sin efecto una suspensión provisional de la Junta Nacional de Justicia. Así, ¿no? Así por sí. Bueno, esto entiendo yo porque en sí no constituyen fueros jurisdiccionales, ¿no? Un poco como va por ahí, que no tienen amparo constitucional. Mi segunda pregunta es, ¿en qué supuestos se podrían dejar sin efecto decisiones de los órganos de control en Colombia
¿no es cierto?, vía petición de nulidad o ineficacia. Si son, me imagino que deben ser estrictos, ¿no? No deben ser muy, muy amplios. Y mi pregunta al doctor Anticona, acá en el Perú, como bien sabemos, la función de control no ejerce una función jurisdiccional, tipo, por ejemplo, además del Poder Judicial, el fuero arbitral en la materia que le corresponde, ¿no es cierto?, el fuero incluso militar. En el fuero arbitral, es más, en un tiempo sí eran susceptibles de una acción de amparo los laudos arbitrales, hoy en día no. Y solamente se pueden cuestionar los laudos arbitrales vía nulidad del laudo arbitral y por supuestos específicos que no tienen que ver con el fondo del asunto, sino meramente formal, ¿no es cierto? Y es muy estricto, ¿no? Entonces, mi pregunta es, para el doctor Carlos Anticona, si usted considera conveniente o factible, de repente, digamos, ya pensar en darle una categoría constitucional a la función de control, para justamente evitar, como un fuero jurisdiccional, para justamente evitar estos, digamos, abusos de parte de los órganos ordinarios, ¿no?, ya sea vía amparo, incluso que se cuestionen vía proceso contencioso administrativo, porque vía esas acciones dejan sin efecto decisiones incluso de la Junta Nacional de Justicia y del ANC, ¿no?, que constituyen el sistema de control, de manera tal que nos podrían dar una mayor garantía y una función muy importante, porque entiendo yo que el bien jurídico protegido por la función de control es la recta administración de justicia, ¿no es cierto?, la correcta administración de justicia que deben ejercer los jueces judiciales, ¿no?, de los órganos ordinarios, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta, si de repente sería factible, conveniente, de repente a un corto plazo, mediano plazo, qué sé yo, ¿no?, para conseguir esa respetabilidad de la independencia, que es lo que queremos, ¿no? Muchas gracias. Le respondo rápidamente, pero me toca hacer como una especie de resumen. Cuando yo hablo de jurisdicción disciplinaria, tenemos un órgano de cierre que se llama Comisión Nacional de Disciplina, que es una alta corte, conformada por si la memoria no me falla, 7 magistrados, porque tiene que ser impar, por aquello de, si hay empates, pues tienen que votar, son órganos colegiados. Y a nivel regional tenemos comisiones seccionales de disciplina. Ellos juzgan a todas aquellas personas que tengan relación con la función jurisdiccional, es decir, juzgan a jueces, magistrados, las personas que trabajan para los jueces y magistrados, el secretario del despacho judicial, el sustanciador, el universitario, a los servidores públicos judiciales ocasionales. Yo fui con juez del Consejo de Estado, es decir, de vez en cuando iba a votar porque alguien se declaraba impedido. En esa función puntual, Jorge Iván Rincón era un servidor público transitorio y por lo tanto era disciplinable por esa jurisdicción. En el resto de mi vida hubiera podido estar borracho y no me pasaba nada, pues porque obviamente soy un particular, pero en esa función particular específica, no. Todo lo que está ligado a la Fiscalía General de la Nación, todos sus empleados, aunque no son rama judicial, tienen relación con la justicia y por lo tanto también son disciplinables por esta jurisdicción. Y también son disciplinables los particulares que excepcionalmente cumplen funciones judiciales, árbitros, mediadores y en este caso también los que se dedican a la conciliación. Esto lo que dice Orlando Sui Generis. Además, el mismo órgano juzga a los abogados, pero ese es un proceso separado porque es un proceso deontológico profesional. Ese es un tema muy a la colombiana. ¿Por qué digo yo esto? Porque obviamente cuando la jurisdicción toma esa decisión, automáticamente su sentencia se blinda. Como se blindaría la sentencia de un juez administrativo. Él toma una decisión, la apelan, él decide en la apelación y allí la sentencia hace tránsito a cosa juzgada. Entonces, en principio queda blindada. Cuando yo me refería a otros órganos, no me estaba refiriendo al control de los jueces, sino que en la administración tenemos órganos internos y externos que disciplinan a funcionarios que no son judiciales. Y es la jurisdicción la que controla esos actos administrativos. Entonces, si yo permitiera que la administración juzgara a los jueces y a su vez los jueces son los que controlan los actos de esa administración que está juzgando, generaríamos un círculo vicioso. Ese era el punto, digamos, puntual. Valga la redundancia. Ahora,
¿Existe la posibilidad de que otro juez controle esas decisiones? Sí, pero no la nombré porque es no excepcional. Lo siguiente, ustedes tienen el recurso de amparo, que es un recurso constitucional. Nosotros tenemos la famosa acción de tutela, que todo lo puede, incluso romper la cosa juzgada. ¿Cuándo? Cuando hay derechos fundamentales en juego. ¿Cuándo entendemos nosotros que hay derechos fundamentales en juego? Cuando sean unos requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Porque ayer el juez constitucional ha dicho, ojo, que mi labor como juez constitucional tampoco es entrometerme en las labores de otras jurisdicciones, salvo que haya un precedente mío en materia constitucional que está siendo desconocido, salvo que haya una vía de hecho que sea flagrante dentro del proceso. Entonces se han fijado unas causales que sí permitirían que una decisión que en principio hace tránsito a cosa juzgada sea desnaturalizada por el juez constitucional. Pero eso es hiperexcepcional. Para que proceda una tutela contra providencia judicial, el abogado tiene que utilizar una técnica muy elaborada, porque el juez en principio dice, ojo que usted lo que me está trayendo aquí es un recurso adicional, yo no me puedo convertir en una tercera instancia. Por lo tanto, hay unos requisitos de procedibilidad para que usted lo haga. Casi que es una técnica de casación sin ser casación, para que me entiendan, que es bastante compleja en cuanto a su elaboración, en cuanto a su técnica. Interesante la pregunta, y eso nos lleva a varias reflexiones, ¿no? El año pasado hicimos un congreso, con la Universidad de La Plata, y ahí hubieron expositores varios, un italiano, me acuerdo uno de Finlandia, un español, bueno, y argentinos, ¿no? Y llamaba la atención que en esos países, ¿no?, el órgano de control eran los mismos jueces, es decir, no eran entes apartes, era el mismo control del mismo Poder Judicial lo que ellos se controlaban. Por ejemplo, en Finlandia decía que efectivamente el nivel de actos infractores en su país era bajísimo. Por ejemplo, y además era que era muy drástico, ¿no? El sistema era muy drástico. Al presidente del Poder Judicial de Finlandia nos contaba, por ejemplo, que lo habían destituido. ¿Por qué? Porque se fue a una licorería a comprar bebidas y le dijo al que le estaba vendiendo, por decir, ¿no? Caso, comparando con el caso peruano, ¿no? Por ejemplo, una botella de whisky, 500 soles. Déjamelo en 400 y no me des boleta. Algo así. Solo por ese hecho, el presidente del Poder Judicial de Finlandia fue destituido, ¿no?, por evadir impuestos, por una compra. Entonces, pero decía que sus sanciones eran muy drásticas y que su nivel de infractores era bajísimo. Al contrario, Italia, el italiano decía pues que sí, igual que en el Perú, ¿no?, los actos de corrupción también pues eran numerosos, pero igual su sistema de control era interno, ¿no? O sea, no había un ente aparte. Y además le llamaba un poco la atención al sistema nuestro, ¿no? Decía, usted tiene un ente aparte. Sí, yo creo que, por ejemplo, soy convencido de que la disciplina, en este caso el tema disciplinario como jurisdicción, debería tener un tratamiento especial a nivel de la Constitución, ¿no? Porque tenemos sobre todo temas, entidades claves, ¿no? Porque no puede ser, por ejemplo, en el caso del Congreso, ¿no? ¿Quién controla el Congreso? ¿Quién controla su personal? ¿No? Tiene su comisión de ética, que todos lo deciden por votos. La Contraloría, que es la que, digamos, controla a nivel nacional, ustedes saben que por ley no controla el Congreso. El mismo Congreso dijo, la Contraloría no nos va a controlar. Lo sacó. No hay un controlador dentro del mismo Congreso. Entonces creo que sí resulta necesario que se instaure, digamos, una disciplina dentro de la Constitución que tenga que ver con estos procesos, sobre todo del Estado, ¿no? Claro,
tampoco vamos a poner este control disciplinario con el tema, por ejemplo, de temas municipales, ¿no? A veces se trata de comparar, no dice, no, por ejemplo, el mismo procedimiento administrativo que se aplica en municipios es igual que el disciplinario. No, es diferente, ¿no? Una cosa es pasarse una luz roja y otra cosa es, pues, encontrar una persona coimeando, ¿no? Aunque, claro, últimamente hemos visto también que este Tribunal Constitucional actual, ¿no? Está un poco trastocando, ¿no? Trastocando, porque fíjese, todos los jueces que fueron separados por el caso Cuellos Blancos a través de procesos inmediatos, ¿no? Casi la gran mayoría de jueces han vuelto por un tema constitucional, ¿no? Ahí la Constitución no tuvo hijos, y ahí hemos retrocedido, porque antes se decía, no, la Constitución solamente controla los actos de la Junta, bueno, en esa época del CNM, ahora de la Junta, ¿no? Cuando se ve una vulneración flagrante de los derechos, pero un juez que en una escucha le dice a alguien, ¿sabes qué? Te estoy recomendando a tal persona para que lo nombres en este cargo. Ya no te preocupes, sí, ya yo hablo con tal persona. ¿Qué más prueba necesita? ¿Un proceso inmediato? ¿No? Un proceso inmediato o sea, someterlo a este juez a un proceso largo, que estar ahí 1 año, 2 años, así, va a seguir incurriendo en lo mismo. Me parece que ahí el tribunal debió haber sido un poco más prudente, ¿no? A veces hay que contrastar nuestras decisiones con el impacto social, ¿no? ¿Qué impacto social puede generar una decisión que diga, sí, este persona que es corrupto, lo reincorporo porque el procedimiento que lo aplicaste fue muy célere, ¿no? Imagínense. Y no estaba normada, pero si la finalidad se cumplió, se respetó el derecho de defensa, las garantías del debido proceso, la motivación. Al final lo que nos interesa, ¿cuál es? O sea, ¿es la formalidad o es la imagen, el impacto social, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, hay un proyecto que nos quiere instaurar, nos pretende incorporar como institución constitucional, ¿no? Que la ANC tenga un reconocimiento constitucional. Pero yo creo que además de eso y junto a la Junta, debería darnos una garantía que las decisiones que se adopten, ¿no? Por lo menos tengan un filtro especial, que en este caso debería ser ¿cuál? El proceso contencioso administrativo. En el año 2004, cuando se aprueba el Código Procesal Constitucional, ¿cuál era la idea? La idea era poner freno a la cantidad de amparos, ¿no? Porque los juzgados civiles desbordaban. Yo era juez civil en esa época. Los procesos de amparo eran enormes porque era alternativo, es decir, voy al amparo. Cuando en 2004 la idea era que el amparo se convierta en residual. Lamentablemente ahora hemos vuelto un poco atrás, ¿no? Hemos vuelto porque estamos, vía amparo, estamos emitiendo una serie de hechos que deberían ser solo vistos en un tema especial como ese tema contencioso administrativo. Y ojo que el proceso contencioso administrativo permite que todas las relaciones laborales dentro del sector público, ¿no?, sean vistas precisamente en esa rama, ¿no? Y con eso creo que evitaríamos, como dijo el doctor Palacio, por ejemplo, hace un momento, ¿no? O sea, se puede controlar vía judicial o decisión de la Junta. Me parece que ahí deberíamos darle un mayor respaldo a las decisiones de la Junta y también en este caso de la Autoridad Nacional de Control para que efectivamente pues, se logre la efectividad de la misma, ¿no? Un caso particular, un juez es suspendido y se va a una provincia lejana, ¿no? Se va a una provincia lejana
saca su DNI, interpone un amparo en esa ciudad, en esa provincia lejana, contra una decisión de la Autoridad Nacional de Control. ¿No? Y logra que lo deje sin efecto la suspensión y se reponga. Y vía sentencia de que la fundada, el procurador interpone excepción porque dice, oye, ustedes no son competentes y la decisión lo han expedido el ANC, y la ANC ¿dónde está? En Lima. ¿Qué dice la sala? Dice no, porque el señor tiene domicilio acá. No interesa que el ANC tenga domicilio en Lima. Y además no se ha vulnerado su derecho de defensa porque lo defiende el procurador. Entonces, a veces esas cositas un poco que se dan en el caso peruano y un poco que trastocan digamos, la función misma de la Autoridad Nacional de Control y de la Junta misma, ¿no? Solo una pequeña glosa. Hace 2 años hubo una discusión muy interesante en Lima cuando empezó la ANC. Un grupo de profesores nos reunimos para hablar sobre la nueva creación del control disciplinario de jueces. Y me acuerdo haber puesto este tema al frente, que no estábamos creando una jurisdicción nueva, como muchos decían, sino era una potestad disciplinaria bajo derecho administrativo por órgano administrativo del Poder Judicial o del Ministerio Público. Y eso tiene que ver con romper el principio constitucional de unidad jurisdiccional, que en el Perú solamente tiene algunas opciones muy puntuales, ¿no? Que son la arbitral, la jurisdicción militar policial, ¿no? Y la arbitral con todos los problemas que ya vimos, ¿no? Entonces, la reforma constitucional para cambiar el modelo tendría que partir por eso, por ver si va a ser una opción residual frente a la unidad jurisdiccional, entendiendo que también podría haber una postura intermedia de crear una especie de jurisdicción especializada, que sería la otra idea, ¿no? Parecida a lo que se creó con la ley del contencioso. La intervención del doctor Paredes Matthews. Adelante, doctor. Gracias. De primera intención, felicitar a toda la mesa por la intervención que ha tenido. De mi parte, veo que en el aspecto jurisdiccional cada vez más se tiende a la oralidad. Se ha implementado la oralidad en materia civil, penal, laboral, familia. ¿Existe la posibilidad de implementar la oralidad en materia disciplinaria a nivel de la Autoridad Nacional de Control? Es la primera pregunta. Y la segunda es, en la Autoridad Nacional de Control, ahora la forma de manifestarse es por escrito. Entonces, ¿en qué medida podría implementarse la inteligencia artificial? Gracias. La primera pregunta creo que es fácil, la segunda creo que es compleja. La primera es fácil, en el caso colombiano, nosotros, el primer orden procesal que trajo la oralidad hace ya algunos años, varias décadas de hecho, fue el régimen laboral. Fueron los primeros, digamos, como en avanzar hacia la oralidad y dejarlo escritural. Y poco a poco, todos los ámbitos, tanto contenciosos, judiciales como administrativos, han avanzado hacia la oralidad. Al día de hoy, la mayor parte de procedimientos son orales. Sí, todavía los abogados siguen creyendo que la oralidad es leer lo que escriben, pero eso ya es un tema más de no entender lo que la norma quiere, que son dos cosas diferentes. Entonces es perfectamente viable, dentro de un ordenamiento jurídico, pasar de lo escritural a la oralidad, y la oralidad además nos facilita muchas veces, por funcionar a través de audiencias, también un tema de disminución de tiempos. En su momento se pensó en Colombia precisamente en que lo escritural lo que generaba era muchas veces mayor dilación en los procesos, mientras la oralidad, o por lo menos así lo leen quienes en su momento implementaron las reformas, hace que los procesos sean mucho más ágiles. Pero la primera respuesta es sí. ¿Cómo implementamos la inteligencia artificial? Complejo por varias razones. Comencemos. La inteligencia artificial no puede reemplazar a quien decide en su labor. Hace una semana en Colombia sancionaron precisamente a un juez porque la sentencia la hizo la inteligencia artificial. ¿Cómo nos dimos cuenta que la sentencia la hizo la inteligencia artificial? Pues porque se inventó los números de las sentencias que supuestamente eran hito para resolver el caso. La inteligencia artificial no es automatización de procesos, eso quiero aclararlo. Hay que automatizar procesos, para eso existe tecnología, eso debemos implementarlo en la rama judicial o en cualquier orden administrativo también,
La inteligencia artificial tampoco es digitalización. Yo no puedo tener ni automatización ni inteligencia artificial si previamente no tengo digitalización de expedientes. Si la información y la data no es lo suficientemente potente para alimentar la automatización y de manera posterior la llamada inteligencia artificial. ¿Dónde entra en juego la inteligencia artificial realmente? La inteligencia artificial entra en juego cuando estamos hablando de inteligencia artificial predictiva. Eso quiere decir que va un paso más allá de automatizar. Quiere decir que frente a determinados escenarios con una complejidad media, la inteligencia se adapta y puede ofrecernos respuestas. Esa es la lógica de la inteligencia artificial. Pero aunque esto en la vida real exista, la labor del juez es fallar. Por lo tanto, jamás a la implementación de inteligencia artificial predictiva, al día de hoy, no sé, en 50 años, podríamos tener esa inteligencia artificial hoy reemplazando el papel del juez. Sobre todo porque cada caso, aunque se me parezca, requiere un análisis particular de los supuestos fácticos y de los elementos probatorios. Probablemente la inteligencia artificial nos pueda ayudar en el proceso, mas no en la toma de la decisión, que son cosas distintas. Y creo que es ahí donde tenemos que hacer el mayor énfasis, porque estamos entendiendo que la inteligencia artificial va a quitar el trabajo a los jueces y van a decidir. Y lo cierto es que si algo caracteriza al mundo judicial es que las decisiones son complejas, hay cambios de precedente jurisprudencial y constantemente estamos, obviamente, revisando una disciplina como el derecho que necesariamente admite varias aristas y varias interpretaciones. A ver, en relación al tema de la oralidad, recuerdo que allá por el año 2007, con bombos y platillos, se implementó la oralidad en el proceso penal, ¿no? Y luego en 2011 en laboral. Y en su código procesal rezaba: la oralidad es un principio, ¿no? Las visitas que nosotros hemos hecho, vemos que, por ejemplo, en los juzgados penales, los colegiados penales tienen audiencias programadas hasta el 2028, 2029, imagínense, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque como están metidos en el tema de la oralidad, programan audiencias cada 10 minutos, hago 10 minutos, lo corto, lo vuelvo a programar y nunca concluyen esas audiencias. Y gran parte de la oralidad es acreditación, ¿no? Una revisión de lo que se hizo en la sesión anterior, y me parece que eso no es la oralidad, ¿no? A diferencia de civil, en civil no tenemos una norma que nos diga instaure la oralidad en el procedimiento, pero es una buena práctica que no se ha visto la oralidad como principio, sino se ha visto como la oralidad como una técnica que se aplica en la audiencia, en una audiencia en la cual el objeto de la oralidad es que el juez encuentre realmente el meollo de la controversia, ¿no? Y recopile las pruebas pertinentes, valiosas, que le permitan precisamente dilucidar esa controversia. Y a diferencia del laboral y a diferencia del penal, en civil se ha ganado en rapidez, se ha ganado en celeridad, en predictibilidad, ¿no? Fíjense, estamos en el Perú, pero en realidad tiene diferentes enfoques tanto en civil, en laboral, como en penal. Ahora, en tema administrativo, efectivamente en una exposición que tuvimos sobre el tema de la oralidad en la audaz de la Selva Central, justamente preguntaban ese tema, ¿no? Del tema de la oralidad. Yo decía, por ejemplo, contaba hace momentos que la OMA muchas veces iniciaba un proceso y uno no tenía respuesta hasta que notificaba la decisión, ¿no? Y eso pasaba después de 2 o 3 años. Ahora hay una constante comunicación del juez y el procedimiento, hay una vinculación y los plazos se han reducido, 14 meses, ¿no? ¿Y qué hemos implementado a diferencia del procedimiento anterior? Por ejemplo, hemos implementado las audiencias virtuales, ¿no? Hemos empleado audiencias virtuales, hemos aplicado el saneamiento probatorio. Es un tema que no, digamos, no estaba en otras instancias, lo tenemos acá
el saneamiento probatorio, es decir, el juez decir, ya, necesito esta prueba, necesito el otro, y ya en la resolución de apertura de procedimiento le dice, vamos a necesitar tal pruebas, y a esos me concentro, ¿no? Yo creo que por ahora la oralidad, lo veo un poco lejos, ¿no? Lo veo un poco lejos, porque el tipo de procedimiento que tenemos no lo permite. Además, creo que la oralidad tiene que ir a la par, funciona bien con el sistema de audiencias, ¿no? Sistema de audiencias, es decir, tendríamos que un poco modificar la normativa nuestra y decir que la audiencia es obligatorio en todos los procedimientos disciplinarios, y eso no ocurre así, ¿no? No ocurre así. Entonces, quizás el día que modifiquemos, digamos que la audiencia es el punto central dentro de un procedimiento administrativo disciplinario, ahí pues, quizás puede entrar la oralidad, ¿no? Y en cuanto a la inteligencia artificial, fíjese, nosotros, la Autoridad Nacional de Control, a pesar de los escasos recursos, hemos implementado la tecnología como una bandera de la misma. Tenemos aplicativos móviles, por ejemplo, solo para que ustedes vean, ¿no? Acá yo tengo un aplicativo que es ANS Control, ¿no? Ingreso a este aplicativo ANS Control y automáticamente yo puedo ver la carga actual, ¿no? La producción, por ejemplo, quiero ver la producción acá, veo, por ejemplo, tanto los jueces, la producción de cada juez, ¿no? Y si quiero ver, por ejemplo, qué proceso se ha resuelto, me sale la cara de cada secretario. Quiero ver el detalle, me salen los detalles de todos los expedientes y el estado en que está, ¿no? Por ejemplo, este aplicativo móvil ya lo tenemos instaurado. Tenemos el observatorio, ¿no? El observatorio que también ya está implementado, y a puertas tenemos ya el CIDI, que es el sistema disciplinario, que va a permitir a todos los jueces conocer qué procesos tienen y automáticamente pedir constancia de los procesos que ellos o de las sanciones que puedan tener. Y la inteligencia artificial también la tenemos ya con una entidad que se llama Certica. Hemos hecho las primeras reuniones, pero nos hemos dado cuenta de algo, ¿no? Que la inteligencia artificial requiere que nosotros le proporcionemos, ¿no? Y fue por eso nos dijeron, que vamos a hacer una prueba, pero necesitamos que ustedes nos proporcionen un mínimo de 40 resoluciones, ¿no? Para que el sistema se cargue, ¿no? Para que se cargue el sistema. Y ahí nos dimos cuenta, pues, como dice el doctor Rincón, que efectivamente la inteligencia artificial es interesante en el proceso, más no en la decisión, porque la decisión siempre sigue teniendo su sesgo humano, ¿no? Yo creo que en todas las decisiones el sesgo humano no va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, ¿no? Pero sí, o sea, me parece que es interesante, un buen aporte, ¿no? El año pasado en esa reunión, ese conversatorio que tuvimos con los argentinos, ellos nos decían, por ejemplo, ellos tenían también ya unos aplicativos en los cuales, por ejemplo, los jueces, toda la información que está cargada en el sistema, cuando emitían una sentencia, automáticamente toda esa información se trasladaba a la sentencia, ¿no? Las partes, el trámite, las resoluciones que se han expedido en el transcurso del proceso. Y quedaba para la parte final, ya la parte valorativa, la parte motivacional, argumentativa, ¿no? Y ahí es donde ya el juez ya entraba a tallar. O sea, no era que la inteligencia artificial hacía toda la resolución. Acá sí hemos tenido experiencias, por ejemplo, en Lima tiene su laboratorio de inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿en qué lo aplica? Lo aplica, por ejemplo, en archivos, porque esos son decretos, pues, que ya son cliché, ¿no? Entonces, fácil de elaborar. Entonces, un proceso que se manda al archivo no necesita mayor argumentación, entonces se expide, la inteligencia artificial lo expide automáticamente. Nosotros mismos acá, por ejemplo, nuestra unidad ha desarrollado oficios, ¿no? Los oficios nuestros se expiden automáticamente, ya no es necesario cargar información, nada, porque todo ya está en la base de datos, se genera el oficio y ya está cargado
toda la información, ¿no? Poco a poco, si tuviéramos más recursos, quizás tuviéramos otro avance, ¿no? Pero por ahora creo que hemos hecho lo suficiente. Igual, una pequeña glosa. La oralidad fue una mitología, en realidad. Cuando uno empieza a revisar las cosas hacia atrás y ve lo que ha pasado ahora, había mucha ideología detrás, mucha idea de favorecimiento a la oralidad. Pero yo les debo decir, yo cuando entré a la sala de barreras burocráticas del Tribunal Indecopi teníamos 700 expedientes vencidos, con 5 años de retraso. Y no utilizamos oralidad, lo hicimos escritural, usamos solamente audiencias para los objetos complejos. Y al día de hoy, 5 años después, el Tribunal Indecopi está al día en todo. O sea, realmente, yo no sé si los penalistas tienen algo que afirmar sobre la oralidad, pero su sistema está colapsado. Su sistema está colapsado y ellos no quieren reconocerlo. Y los propios procesalistas penales, incluyendo el profesor Oré, que su hijo trabaja en mi facultad, Oré me dice todo el tiempo, el proceso no ha funcionado. Porque lo que importante en el proceso es definir, es sentenciar. Eso por un lado. Y el otro es el tema de la reserva de humanidad, que le preguntaba justo al profesor Rincón por un colega suyo de Barcelona, que es el profesor Vicente Aguado. Él ha publicado una monografía que habla sobre los procesos de IA. Siempre hay que plantear un principio de reserva de humanidad en todo lo que se hace. O sea, alguien tiene que controlar finalmente lo que produce la IA y hacerse responsable. Eso último es importante porque recientemente hay una sentencia de la Corte de Casación italiana donde por primera vez se ha imputado contra una administración pública automatización de multas. ¿Qué hacían? Entregaban a la IA todo, sancionaban y nadie se hacía responsable porque no había un órgano administrativo que se ocupaba de esa automatización. Entonces, la Corte de Casación ha dicho, esto es un estado de cosas inconstitucional, tiene que anularse todo para volverse a empezar, tiene que haber un funcionario o un órgano responsable por lo que pasa. Gracias. Vamos a pasar a los comentarios finales por parte de los panelistas. En primer orden, el doctor Rincón Córdoba. Adelante, doctor. Bueno, pues aprovecho para recapitular que estemos frente a una función jurisdiccional y que tengamos unos órganos diferenciados para garantizar la independencia no cambia materialmente la potestad, la actividad siendo la misma. Y por lo tanto, al ser la misma, debe bañarse exactamente de las mismas garantías. Y es importante que en esas garantías tengamos presente que estamos frente a una potestad sancionatoria y que nuestra capacidad de interpretación frente a los sancionatorios se debe disminuir. El legislador debe darnos al máximo los elementos para comprender la conducta. Y yo soy ferviente creyente que si el legislador tipifica mal, eso debe tener consecuencias no negativas para el investigado, sino, al contrario, para la misma administración, porque finalmente es un ejercicio de jus puniendi. Doctor Antígona Luján, adelante. Gracias. Bueno, este evento ha sido interesante por un poco conocer la realidad colombiana, ¿no? Creo que todos nos vamos enriquecidos al saber que estamos por un buen camino, ¿no? La Autoridad Nacional de Control, a pesar de sus poco más de 2 años de vigencia como tal, ha trazado un camino que ya no se puede volver atrás, ¿no? Solamente para adelante. Y hay también instituciones y sobre todo procedimientos que están en la misma dirección de la gestión, como es una gestión, un proceso garantista, un proceso centrado en la defensa también del usuario, claro, sin descuidar la persona que viene a interponer una queja, porque entendemos que esa persona demanda una actuación a veces de la entidad de control, pero también cuidando el lado humano de la persona que es investigada. Y en ese sentido, todos estamos orientados en lo mismo. Y creo que actividades como esta, que espero que no sea ni la primera ni la última, podamos interrelacionarnos con un tema, con la academia, ¿no? Porque obviamente nosotros manejamos el tema de control, el tema de la aplicación del procedimiento, pero siempre es bueno también tener en cuenta qué es lo que refleja la academia, ¿no? Profesores como el doctor Vinolo y otros más, el doctor Vaca también, que lo tuvimos Vaca Oneto, que lo tuvimos en el evento, ¿no? Son voces autorizadas
que a veces también nos pueden retroalimentar y decir, no, mira, eso está bien en este punto, pero se puede mejorar. Y creo que hoy día va a surgir ese binomio, ¿no? ANC, academia, que estoy seguro que aprovechándolo bien, sobre todo enriqueciéndolo, esa relación va a dar muchos frutos, porque, reitero, la Autoridad Nacional de Control necesita también verse reflejada, saber qué es lo que opina la academia, ¿no? Porque a veces uno mismo no se puede autoevaluar, uno puede decir, no, sí, yo estoy bien lo que hago, pero a veces la academia, los jueces, no puede decir, ah, no, pero estás fallando en algo, y a veces uno puede ser ciego, ¿no? Y creo que estos eventos como estos nos permite poder tener esa apertura, y estoy seguro que va a redundar también en nuestra labor. Gracias. Corresponde dar las conclusiones finales por parte del moderador, el doctor Vignolo Cueva. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Hemos tenido la participación de 2 profesores del área en la Autoridad Nacional de Control, tanto en el Pleno como en este evento. La verdad, para nosotros ha sido muy satisfactorio poder colaborar con nuestro Poder Judicial como ciudadanos, como profesores, para dar un poco de ciencia, un poco de teoría, que es lo único que podemos hacer los profesores, no tenemos más. Realmente lo único que hacemos es pensar, y para eso estamos en la universidad, ¿no? Y siempre que necesiten de nosotros, pues estaremos acá para poder ayudar. Más allá de eso, también se ha notado la discusión interesante sobre las diferencias que hay entre 2 modelos. En el Perú hemos escogido uno, hay que ver si nos funciona, pero si no nos funciona tenemos que verificar qué viene detrás, ¿no? El problema serio que tenemos es que al frente también está la Junta, que está tratando de cimentar un régimen todavía incipiente, ¿no? Y tienes al Tribunal Constitucional, que es el juez de jueces en el fondo y que tiene que ir controlando todo esto, y que la jurisprudencia, nos guste o no, pues tendrá que marcar un derrotero, ¿no? Pero también tenemos creo que todos en el fondo queremos una magistratura profesionalizada, ¿no? En el fondo todos queremos tener esa magistratura que nos permita estar en el primer mundo, ¿no? El sueño, creo que de muchos, incluyéndome, Jorge Iván también, fue que cuando nos fuimos a estudiar fuera, cuando seamos viejos, podamos ver que nuestros países habían desarrollado de otra manera lo que inicialmente veíamos, ¿no? Entonces, la magistratura va a ser clave para eso, va a ser clave para poder introducirnos en un periodo en donde el país parece está ya destinado a entrar a otras cosas, ¿no? Y el Poder Judicial peruano tiene que estar a la altura de esas circunstancias nuevas que el país va a vivir. De mi parte, muchas gracias, y bueno, les deseo a todos una feliz Navidad también. Muchas gracias. Señores y señores, en nombre de la Jefatura Nacional de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, cargo del señor doctor Roberto Palacios Brand, agradecemos a los señores doctor Jorge Iván Rincón, doctor Orlando Vignolo Cueva, doctor Carlos Anticona Luján, que estuvieron presentes en la mesa de honor, y a ustedes, señores jueces y juezas, tanto que nos siguen por la transmisión del Facebook a nivel nacional, por su asistencia en este conversatorio sobre el procedimiento disciplinario de jueces de Perú y Colombia. Para efectos de la transmisión, gracias a todos ustedes por su asistencia.